Esto aplica para soles Capricornio, ascendentes o lunas en Capricornio. Luna llena para Capri. Bueno, esta luna que vamos a tener se da para Capricornio en la casa 5. Relación con hijos, Capricornio. Es un momento de relacionarse con los hijos, es un momento de observar hasta dónde me nutro de ellos, hasta dónde tenemos una relación distinta, hasta dónde vale la pena que esté yo con ellos, hasta dónde ya no valdría la pena estar. Una luna llena en Capricornio, si los hay, claramente hace la relación y el contacto con los hijos en primera medida, y si no, con los proyectos de vida o con lo que ustedes usualmente llaman metas. También es una casa que nos invita a reflexionar mucho a través del disfrute de la vida. La casa 5, cuando tenemos esta casa 5, la casa 5 dice: ocúpate de ti, llénate de ti, valores, autoestima, recursos, para dónde estás, para dónde vas, cómo lideras tu propia vida. Capricornio muchas veces siente que debe resolver muchas cosas del mundo, por eso es el signo del mundo o el signo de la existencia o el signo de la materia, el signo de Saturno, que lo lleva como a asistir muchas problemáticas o echarse a cuestas situaciones ajenas. Una luna llena en Tauro le está recordando a Capricornios, ascendentes y lunas en Capricornios, a conectar con el valor propio que se da en la casa 5. Por eso en la casa 5 descubrimos talentos, en la casa 5 descubrimos autonomía. En la casa 5 nosotros nos relacionamos y nos entregamos al noviazgo. En la casa 5 nos vinculamos con la otra persona. Entonces, Capricornio es una etapa muy bonita si tienes pareja para entrar en el romance, que esa luna llena conecte con esa energía 5 del instinto, del beso, de la caricia, del enamoramiento, de cómo me estoy relacionando si tengo pareja, pues cómo revivimos estos hechos y cómo llevamos a la materia o a lo tangible algo que podamos conectar a través del otro o de otras personas. Por eso el sol también está en la casa 11, vinculando viajes, vinculando conciencia y cómo generamos ese ambiente agradable de amor, de caricia, de besos, de momentos muy bonitos y mágicos. Es una luna que se llena en el signo, en la casa 5 para Capricornio, y lo lleva a trabajar esas riquezas que ofrece la vida a través del deporte o a través de los talentos o de los hobbies. Por eso en las 5 analizamos hobbies. ¿Qué estás teniendo por hobby? ¿Y qué se te está volviendo un hobby? Porque ahí es donde debemos analizar si verdaderamente estoy conectado con mi esencia, casa 5, que es lo que pide una luna llena en Tauro, reconocer ese valor y ese aprovechamiento de todo lo que significa el noviazgo o conocer a alguien. De pronto soltar tanta estructura, Capricornio, a veces ese es el pecado de Capricornio, Sol en Capricornio, ascendente en Capricornio o lunas en Capricornio, como que tienen todo muy estructurado y todo muy cuadradito. No, es válido que las cosas se desordenen un poco, no desordenarnos junto con las cosas, pero sí sacarle el mejor provecho. Una luna llena en Tauro invita al aprovechamiento de la casa 5, del disfrute, de los hobbies, de la pareja. Si tienes pareja, pues qué gran momento para salir en pareja, disfrutar de un viaje, de unas cosas juntos, de los placeres de la vida. ¿Por qué no decirlo? La casa 5 también es la casa de la intimidad. Es donde nosotros intimamos, donde nos encontramos a través de las sábanas con el otro, donde hacemos match, donde los besos, las caricias y la calidad orgasmal que es típica del elemento sol, de ese fuego que sentimos, se pueda vincular con el otro. Capricornios, ascendentes y lunas en Capricornios, momentos de ir a la hoguera. La hoguera es la casa 5 de Leo, es el fuego que nos invita a la excitación y que nos invita a la calidad orgasmal con el otro. Es una casa de entrega, es una luna que dice aproveche, viva y sienta los recursos que ofrece la pareja. La casa 5 es la pareja, la casa 5 es el otro, la casa 5 es el aventurero. En la casa 5 nos enamoramos de la vida, en la casa 5 nos conectamos con los placeres. Aprovechen esa luna llena en Tauro y si tienes pareja, pues póngale la cita, póngale la cita. No espere a que la llamen, no espere a que lo llamen. Póngale la cita, que muchas veces esas son las negociaciones y esos son los tipos de acuerdos que se deben hacer en casa 5, que se sienta el fuego, que se sienta la pasión.
Por eso la casa 5 es de pasión, es de fuego, es la casa donde nosotros nos damos cuenta que somos seres sexosos, venimos de esa parte y no la podemos negar. Y eso ayuda también a avivar el autoestima, eso ayuda a avivar y llenarse. Una luna llena en Tauro le está diciendo a Capricornio, suéltate un poquito y disfruta más. Disfruta los placeres de la carne. Y disfrutar los placeres de la carne no es malo. Y esto encierra comer, esto encierra vestirse, esto encierra verse bien. También en la casa 5 nos acomodamos, pero en la casa 5 es donde me fusiono con el otro a través de la intimidad. Por eso es la casa de la pasión, es la casa del fuego, es la casa del deseo, es la casa donde intimamos con el otro. Entonces, Capricornio ascendente o luna en Capricornio, conéctate con esa pasión. ¿Hay Capricornios por aquí? A ver si hay Capricornios por acá. Vamos a mirar si hay Capricornios por acá. Ascendente en Capricornio, dice Patti. Bueno, pues ya sabes cuál es la tarea este fin de semana, ¿no? A ver, ay maestro, esas cosas que usted dice. Claro, esto es astrología. La astrología hay que verla completa. Eso aquí no es que solo espiritualidad y solo para arriba y solo no. Hay que hablar de Marte, hay que hablar de la casa 5, hay que hablar del fuego, de la pasión. Eso no es malo. Las pasiones no son malas. No, eso no es negativo. Natalia, un abrazo para Natalia. Bienvenida a tu membresía, Natalia. Mira, Natalia también acaba de adquirir su membresía. Aprovecho para conectarla por aquí. Les da risa. Ahí está Natalia, mira. Así es como yo los puedo ver. Esta es aquí es donde ustedes pueden ver los que están en el chat. Sí, los que están aquí en el chat. Por eso le da risa. Ahí está. Con esta membresía tienes clase los sábados conmigo, Natalia. Aquí está Natalia. Natalie Barrera, 2907. Bienvenida a la membresía, Natalie, un abrazote. Mi pareja que es Escorpio, yo soy ascendente en Capricornio. Bueno, ya sabes la tarea si eres ascendente en Capricornio. Luna en Capricornio, Sol en Leo. Mira, esto está. Mi esposo Libra, ascendente Capricornio. Pues ya saben cuál es la tarea de los Capricornios. Ya tenemos tarea para el fin de semana. Un abrazo. Maestro, estoy desde TikTok. ¿Cómo me comunico a tu YouTube? Arriba encuentras los links para que te puedas suscribir al canal de YouTube. Bienvenida. La casa 5 también son los amantes. Claro, sí, es verdad. La casa 5 es el amante. Y los solteros, dice Alejandra. Muy buena pregunta. Los solteros, ¿qué onda? ¿Qué pasa con los solteros? Si estamos solteros, aquí los puedo ver en Instagram. Mira, ahí están los mensajes de los que están en Instagram. Aquí está diciendo Alejandra Garzón, y los solteros, hay que preguntarme eso, ¿estoy soltero por elección o por qué estoy soltero? Aquí están en Instagram, mira. Luna en Capricornio, la casa 5 de los amantes. A veces podemos estar sin pareja por elección y eso está bien, eso no está mal. Estar en pareja por elección, sí, estar sin pareja por elección es una alternativa. Lo que hay que mirar es que no sea porque toque, ¿sabes? O porque no hay nadie. Dice por aquí Karen, a disfrutar. Claro que sí, a disfrutar. Pues muy bien. Pasemos a Acuario, ¿les parece? Vámonos